Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar entonces a partir del versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Padre, te pedimos para que nos guíes también en esta hora con tu Espíritu Santo. Abre, Señor, nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor, abre nuestros ojos para poder contemplar tu grandeza, tu belleza, Señor, que podamos ver esa gracia que tú has derramado sobre nosotros, que podamos valorar, Señor, y apreciar la obra de tu Hijo Jesús, y que eso nos lleve a adorarte, Señor, a adorarte con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, que tú seas glorificado en cada uno de los que somos parte de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ayer, cuando estábamos compartiendo con los hombres, no solamente compartimos la carne, sino que empezamos en el espíritu y terminamos en la carne, algo que decíamos ayer. Comenzamos hablando acerca del Salmo 1. Y el Salmo 1 es un salmo que nos habla de dos hombres, de dos caminos y de dos destinos. Y yo les decía, este es un preámbulo de lo que vamos a ver mañana, porque eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que vamos a ver aquí es dos destinos, dos opciones que Dios ha planteado a los hombres. De hecho, desde el principio de la Biblia tú vas a ver que continuamente Dios insta a su pueblo a que escojan la vida, a que escojan lo bueno, a que escojan la bendición. Siempre hablando en términos de las dos opciones que tenemos. Y vamos a ver este pasaje porque es un pasaje, es como vamos a decir, en medio de esta secuencia que hemos visto de eventos. Vimos al principio del versículo del capítulo 14, vimos ese contraste de los 144,000 que tienen el sello de Dios con aquellos que tienen el sello de la bestia. Y veían que aquellos que tenían el sello de la bestia podían comprar y vender sus mercancías, y en contraste veíamos que estos 144,000 eran los que solamente sabían el canto, un canto nuevo, delante, dice, del trono y de los cuatro seres vivientes. Y dice que estos 144,000 eran los que no se habían contaminado, los que siguen al Cordero donde quiera que va, los que han sido comprados de entre los hombres y han sido ofrendados a Dios como primicias para el Cordero. Y aquellos que no negaron a Jesús, nunca habían negado quién era Jesucristo, su identidad. Y de repente llegamos al versículo 6 y hay como un espacio para escuchar tres mensajes que proclaman ángeles. Y esos tres mensajes son importantes porque después de eso, si tú te vas un poquito adelante a partir del versículo 14, comienza la siega. Dice que va a llegar uno como el Hijo del Hombre con una hoz aguda y va a empezar la cosecha. Y a partir de aquí vamos a ver cómo comienzan a derramarse las 7 copas de la ira, son las 7 plagas finales.
De tal manera que este espacio donde este mensaje es proclamado es como si fuera la última llamada de advertencia para que se arrepientan las personas. Y vemos aquí el primer mensaje en el verso 6, dice que Juan, el que ha estado viendo, el que ha estado teniendo estas visiones de Apocalipsis, ve volar por en medio del cielo a otro ángel. Y dice que este ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y de hecho, cuando habla de los moradores de la tierra, quiere insistir o quiere enfatizar en que son todos. Usa esta frase que ha venido usándose a lo largo del libro de Apocalipsis, que es toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo. Y dice que este evangelio tiene un mensaje extraño. Dice que los receptores de este mensaje son todos los moradores de la tierra. Y cuando menciona el evangelio para todos los moradores de la tierra, muchos eruditos ven o recuerdan o asocian las palabras de Jesús cuando hablaba también de los últimos tiempos, y como en varias ocasiones él mencionó la predicación del evangelio a todo el mundo. Por ejemplo, en Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O Marcos 13:10, donde dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Ahora, no olvidemos que los primeros lectores de Apocalipsis estaban en el siglo I, y para ellos era un mensaje importante porque estaban siendo perseguidos. De tal manera que Juan le recuerda que a pesar de la persecución, el testimonio de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo tenía que ser proclamado. Pero hemos dicho también que los hechos de Apocalipsis apuntan sin duda a la consumación del plan de Dios, lo hemos venido hablando, y aquí vemos también en términos de los últimos días, en términos de el juicio o el juicio final de parte de Dios, este mensaje del evangelio. Ahora, dice que debe ser proclamado a todos los moradores. Lo que llama la atención es que si tú ves, el mensaje no parece ser el evangelio completo, no pareciera ser el evangelio completo lo que menciona, porque dice allí en el versículo 7, ¿cuál es el mensaje? Dice el verso 7, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De tal manera que ese es el mensaje que está proclamando este ángel. El contenido de este evangelio, si tú recuerdas, evangelios son buenas noticias, eso significa la palabra evangelio. El mensaje es: teme a Dios y denle gloria. Ahora, en el contexto de Apocalipsis, estas palabras parecen confirmar la recepción de las buenas noticias, del evangelio verdadero, de la proclamación del evangelio. Empezamos la reunión con este pasaje en el capítulo 15. Si te vas un poquito adelante, en el capítulo 15 de Apocalipsis, mencionábamos en el versículo 2, dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y mira el verso 4, la pregunta: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora, los que están cantando este canto, dicen que son los que han salido victoriosos. Son los que no se pusieron la marca de la bestia en la frente ni en su mano. Ellos son los que han vencido, y ellos están cantando este canto, y ellos dicen: ¿quién no te va a temer y quién no te va a adorar? Y ese es el mensaje que vemos aquí en el evangelio. Teman a Dios y denle gloria. Son las palabras que dice que este ángel está proclamando. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, en Apocalipsis 16, verso 9, lo opuesto
de rechazar el mensaje de salvación, mira cómo se pone. En el capítulo 16, verso 8 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Dice el verso 9: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron. ¿Para qué? Para darle gloria. ¿Te fijas cómo está ligado el temor y la gloria a Dios con el arrepentimiento? Dice, los que vencieron, dicen, ¿quién no te va a temer y te va a dar gloria? Y dice que los hombres que recibieron esta plaga blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Ahora, hay otros pasajes. Si te vas a Apocalipsis 19, en el verso 15, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él 19:5, no 15, perdón. Dice: y salió del trono una voz que decía: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Si tú ves la nueva Biblia de los hispanos, no hay ese I. Se está refiriendo al mismo grupo. Aquellos, dice, que son sus siervos, los que le temen. No son dos grupos de los que está hablando aquí. Los siervos de Dios son los que temen a Dios. Es lo que está diciendo este versículo. Y si te vas allí mismo, en Apocalipsis 19, pero el verso 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Den gloria. Los que le temen, dice, ahora gocémonos y démosle gloria. De tal manera que entonces el mensaje es el evangelio, nada más que en Apocalipsis se habla de la respuesta al arrepentimiento es el temor a Dios y es dar gloria a Dios. Y recuerda, hemos hablado que en Apocalipsis continuamente se nos recuerda que la guerra, la batalla que hay en los hombres, en este mundo, es por nuestra adoración. ¿A quién vas a adorar? ¿A quién estás adorando el día de hoy? Ahora, cuando tú piensas en esta respuesta de temer a Dios, de darle gloria, si lo piensas, esa es la única respuesta válida a un Dios que ha manifestado toda su gracia sobre nosotros. Esta es la única respuesta apropiada ante Dios y sus buenas noticias. Y cuando tú ves en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que continuamente también hay llamados de parte de Pablo o de parte de Pedro también, para que nosotros temamos a Dios, para que reverenciemos a Dios. En 2 Corintios 5:11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo pues el temor de Dios. 2 Corintios 5, Pablo está diciendo: nosotros conocemos el temor de Dios y por eso persuadimos a los hombres. En Filipenses 2:12 también Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. El temor a Dios es una respuesta lógica, es una respuesta apropiada cuando has experimentado la gracia de Dios, cuando ves quién es Dios. Hemos dicho que a veces ese temor suena como terror, pero es el entender con quién tratamos. Y hemos dicho antes que a veces pensamos que como Dios es bueno y nosotros hemos recibido a Jesús, queremos camarear a Dios y Dios no deja de ser Dios, porque nosotros hemos sido adoptados como sus hijos. Él sigue siendo Dios. Y la pregunta es muy apropiada, como lo dicen estos que han vencido, los que están cantando este canto. Dice: ¿quién no te temerá? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. No hay nadie más. Nosotros hemos sido santificados, pero porque Él en su gracia nos extiende la justicia de Cristo, no porque nosotros seamos iguales a Dios. De tal manera que vemos entonces que este es el mensaje de este ángel. Estas son las buenas noticias.
Dios está hablando, sigue hablando a las naciones para que se arrepientan aún en medio del juicio que vamos a ver más adelante. Lo que vemos interesante es que si te fijas allí en el versículo 7 dice: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es bien interesante porque en Hechos 14, si tú recuerdas, cuando Pablo y sus compañeros llegan a la ciudad de Listra y opera Dios un milagro a través de ellos para levantar a un hombre paralítico, dice que la gente se entusiasma, ve lo que Dios hizo a través de estos hombres. Y dice Hechos 14 en el verso 11, dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Qué loco, ¿no? Imagínate, Pablo levanta a este hombre, lo ve la gente y dice: los dioses nos están visitando. ¿Y qué hacen? Llaman al sacerdote, se emocionan, dice: aquí anda Mercurio, ¿no? Aquí andan los dioses, está Júpiter también. Y dice, va corriendo, trae flores, trae toros y dice: hagamos fiesta. Y vean la respuesta de Pablo y sus compañeros en el verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y cuando tú ves en el libro de Romanos, Pablo apela esto mismo también. Dice: no hay excusa para los hombres. Cuando ven la creación, pueden identificar que hay un Dios. Y Pablo dice, no les habla de Jesús aquí, le dice: hey, espérense, dejen estas vanidades, conviértanse, adoren al Dios que creó todas estas cosas que ustedes adoran. Ese es el mensaje que está dando aquí este ángel. Teman al Señor, denle gloria a Él. Y nos dice cuál es la razón para hacerlo. Dice allí en el versículo 7: porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. Esa es la razón. Ahora, cuando tú piensas en esto, de que hay una hora, que Dios tiene una agenda, que Dios tiene su plan. Hemos dicho que Apocalipsis nos sirve para esto, para que nosotros, a la luz de que Jesús regresa, podamos evaluar los eventos de este mundo, las situaciones del día a día. Hemos dicho que ese es un propósito por el cual Apocalipsis fue escrito, para que tú y yo tengamos una perspectiva de futuro, sabiendo que Cristo regresa, y podamos ver los eventos de este mundo y los veamos a la luz de lo que dice la palabra de Dios. No para tener miedo, al contrario, es motivo de gozo. Pero decíamos que la segunda razón por la cual la literatura apocalíptica es útil, porque también tenemos certeza del momento presente, que Jesús está con nosotros, y eso es todavía más relevante para que evaluemos los eventos a la luz de quién está con nosotros. Y aquí dice, Dios tiene su plan. Todos los eventos catastróficos, todos los eventos horribles, aquellos eventos que no podemos entender muchas veces, están en control del que está sentado en su trono y gobierna el universo. Y todos ellos apuntan a un momento donde el plan de Dios se va a culminar. Y dice este ángel, esa es la razón por la que tienes que escuchar estas buenas nuevas y por las que tienes que responder, porque ha llegado la hora de su juicio. Ha llegado la hora de su juicio. Jesús, estando en este mundo, usaba esta frase continuamente. Jesús conocía la agenda.
Jesús sabía el propósito de cada evento que estaba pasando mientras estuvo en esta tierra y obviamente conoce lo que viene en el futuro. En Marcos 1:4, Jesús comienza su ministerio de esta manera. Después de que Juan fue encarcelado, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y crean en el evangelio. Jesús apareció en el momento, en el periodo que Dios había establecido para traer estas buenas noticias. En Juan 12:20, si ustedes recuerdan, Jesús sabía la importancia de ese momento cuando fue recibido como rey, cuando la gente le ponía palmas y lanzaba su manto mientras él montaba ese burrito. En Juan 12:20 dice que llegan griegos a preguntar por él. Habían subido a adorar a la fiesta, dice en Juan 12:20. Y dice el verso 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Verso 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Nuevamente Jesús sabía el significado de este evento y de alguna manera se estaba anticipando lo que sucedería después, los gentiles acercándose a Cristo. Y Jesús dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si vas adelante, ahí mismo en el capítulo 12, en el verso 27, dice Jesús, sabiendo que su hora estaba cerca: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús conocía cada evento, sabía la importancia de lo que estaba ocurriendo. Juan 12:31, mismo capítulo 12, verso 31, Evangelio de Juan: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y vemos el mensaje de mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, y dice: este evangelio es predicado, arrepiéntete, teme a Dios, dale gloria, porque ha llegado el juicio, ha llegado la hora del juicio. Ahora, si tú te fijas, vemos aquí en el mensaje: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nuevamente, el propósito de este mensaje es adorar al Creador de todas las cosas. Y nuevamente insisto, la adoración está en el centro de este mensaje. Otra vez, la pregunta es: ¿a quién estás adorando hoy? Dices: aquí estoy adorando al Señor. Sí, pero cuando sales de la iglesia y de lunes a sábado, ¿a quién adoras? ¿Quién capta tu tiempo? ¿Quién atrae tu atención? ¿A quién le das tu vida? ¿En qué gastas tu tiempo, tus recursos, tu mente, tu corazón? ¿A quién o a qué estamos adorando el día de hoy? Dice, voy a tomar unas frases de un comentarista. Dice: ha llegado la hora. Las palabras del ángel anuncian las buenas nuevas. El Creador ya ha venido a la tierra. El Creador ya ha arrebatado los poderes del mar que han arruinado la tierra. Y el Creador está reafirmando su gobierno legítimo. Ha llegado la hora. El Creador de todas las cosas está rectificando todas las cosas. Por tanto, teme a Dios, da gloria a Dios, adora a Dios. Y ese es el mensaje del ángel. El juicio ha llegado. Jesús ya vino. El evangelio ya lo has escuchado. El mensaje está enviado. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo a morir por este mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la hora llega donde el Señor va a enderezar todas las cosas, donde el Señor va a traer juicio. Por tanto, la invitación para todos es:
teme a Dios, honra a Dios, adora a Dios. El segundo mensaje está en el versículo 8. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Un solo versículo. Y es otro mensaje de otro ángel. Dice que este otro ángel sale, sigue al primero y anuncia esto, ha caído Babilonia. Ahora, nuevamente nos tenemos que trasladar al primer siglo, cuando esto fue escrito. En aquel entonces, cuando Juan escribe, Babilonia la Grande, como tal, no existía. Habían pasado siglos desde que había sido destruida Babilonia. Babilonia no existía como tal. Sin embargo, en esa época, hablar de Babilonia para los lectores de Juan era algo obvio. Si tú vas a Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 13, Pedro hace referencia a la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, dice, los saludan. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 17 y 18, que es donde Juan nos da detalle acerca de Babilonia. Aquí la menciona, pero no da más detalle. Pero sabemos que se refiere a Roma en el primer siglo. Sin embargo, lo que está haciendo referencia nuevamente Juan, como lo ha hecho a lo largo del libro, es que voltea al Antiguo Testamento y toma el ejemplo en Isaías para usar una fórmula similar al hablar de Babilonia. Isaías 21:9 dice, y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Cuando habla Juan de Babilonia cayendo, tiene en mente este mensaje que da Isaías. Cuando dice que cae esta ciudad, se está refiriendo a que caen sus ídolos, todas aquellas cosas en las que ponían su confianza. Dice, por eso en el versículo 8, la gran ciudad. Si tú vas por un momento a Daniel 4, de ahí está tomada esta frase y esta idea de Babilonia. En Daniel 4, verso 30, nos habla acerca del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y dice Daniel 4:30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Cuál es la idea detrás de esta Babilonia? Hemos hablado, y lo vamos a ver más adelante a partir del capítulo 17, la historia de 2 ciudades, la Nueva Jerusalén y Babilonia. La Jerusalén que es celestial, la Babilonia que es terrenal, y se refiere básicamente nuevamente al orgullo de los reinos del mundo. Babilonia en aquel entonces, cuando Nabucodonosor se levanta, dice, ¿no es la gran Babilonia una de las 7 maravillas del mundo antiguo? ¿Se acuerdan sus jardines colgantes? Dice, ¿no es la Babilonia esta la gran ciudad que yo construí? Y dice Dios, te voy a poner orate, ¿no? Te voy a poner, ¿no?, bien chumbo, para que veas quién es el que tiene el dominio en el reino de los hombres. Dios humillando al rey para mostrar quién es el verdadero rey. Y lo que ven los eruditos a lo largo de la historia es que si bien en aquel entonces era Roma, a lo largo de la historia se van a levantar y se han levantado hombres, naciones, reinos, asumiéndose como los poderes que dominan. Y lo que sabemos es que ningún poder humano,
ningún reino, ningún país, ninguna ciudad que no tenga a Dios como su centro va a permanecer. Sabemos que el único que tiene un dominio estable, un reino para siempre, es el Señor Jesús. De tal manera que cualquier imperio, reino, líder, organización que se levante en este mundo tiene como destino final ciertísimo su destrucción, porque solamente Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así de que esas son buenas noticias, porque dice, esta Babilonia es la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el tiempo de Juan, no lo olvides, Roma, a todas las ciudades alrededor de Asia Menor, había impuesto el culto imperial, la adoración al imperio, la adoración al emperador en turno, de tal manera que dice, son buenas noticias, ha caído esta Babilonia. Y básicamente, insisto, la caída de Babilonia implica lo que dice Isaías, han caído sus dioses. Es bien interesante cuando tú ves en el Antiguo Testamento, lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿por qué Israel era tentada continuamente a tomar los dioses de las demás naciones? Porque cada una de ellas ponía su confianza en su Dios, para los cultivos, para vamos a decir, la productividad o que fueran fructíferas sus cosechas o sus ganados. Y cuando Israel veía eso, decía, pues tenemos al Señor Jehová, Él está sobre todos, pero pues no está de más traernos unos cuantos baales para acá, ¿no? Digo, de algo han de servir. Y si ustedes se acuerdan, cuando toman el arca y lo llevan, los enemigos de Israel lo ponen en el templo, dice que su ídolo cae y se parte y queda postrado ante el arca. Esta es la figura, no hay otro Dios. Y eso es lo que simboliza la caída de Babilonia. Cualquier confianza que tú tengas, cualquier esperanza en persona o cosa distinta al Señor Jesucristo, está destinada a fracasar. Y vuelvo al punto que he mencionado. Si eres cristiano, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, no tienes que pelearte por tu candidato. Lo digo en serio, es triste lo que está pasando en nuestro país. Es triste ver a un país dividido. Y es triste, es más triste cuando los cristianos participan de cosas donde hacen a un lado al único, y lo he insistido muchas veces, la única esperanza de México y del mundo se llama Jesucristo. Y cuando tú entras y participas en estas discusiones, y cuando tú pones tu confianza en tal o cual partido o candidato, organización, te estás olvidando de quién es el Señor de señores, te estás olvidando de quién es el que está sentado en el trono, te estás olvidando del único que tiene poder para quitar y poner, el que tiene el dominio sobre el reino de los hombres. Así de que si tú eres cristiano, tu confianza y mi confianza está en Jesús. Y con esto no digo que no participes, participa, pero no a costa de nuestra fidelidad o de tu lealtad al único Señor y Salvador que es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ok, eso es lo que representa aquí. Babilonia ha caído, sus ídolos han mostrado que no sirven para nada. Y eso es bueno, dice, porque ha fornicado, ha dado de su vino para que las naciones forniquen también, adulteren. Ese es el segundo mensaje. El tercer mensaje, y esto es fundamental, el tercer mensaje es escoge bien. El primero fue el Evangelio, el segundo es la caída de Babilonia, el tercero es escoge bien. Dice allí, el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Sabes qué dice este pasaje? Que Dios toma muy en serio tus decisiones y las mías. Dios toma en serio lo que tú y yo decidamos. Y te muestra, ¿sabes? Adorar a Dios te va a llevar a un destino.
Adorar a la bestia te va a llevar a uno completamente distinto. Tienes que escoger bien, porque las decisiones tienen implicaciones eternas. El ángel anuncia que hay una crisis de decisión. El ángel está diciendo aguas, ¿cómo vas a decidir? Y dice, advierte del juicio de Dios. Dice el verso 9, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Un contraste, si tú te acuerdas arriba, porque dice que Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ya probaron las fornicaciones, ahí les va la ira de Dios. Esa es la advertencia. Ahora, quiero que abras tu corazón, porque estas son de las cosas que quizá no te gusta escuchar, o por lo menos a la mayoría de la gente no le gusta escuchar, porque la gente dice, ¿sabes qué? Yo no creo que Dios castigue. No, Dios es amor. Y menos Jesús, porque Jesús, ya ves, tiene los ojitos así, se ve bien tierno. No creo que Jesús haga algo así. Y yo les decía ayer a los hombres, Jesús es la persona que más ha hablado del infierno, que lo ha descrito de una manera más gráfica, más vívida. Y aquí lo que está diciendo es que el juicio de Dios viene para todo aquel que quiera marcarse, todo aquel que se deje poner la marca, todo aquel que se deje llevar por las ideas, por la forma de pensar del mundo, del poder del mundo, que pone su confianza en el mundo y que actúa en consecuencia con lo que cree. Pero lo describe de una manera muy interesante, porque dice el versículo 10, él beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz. ¿Qué significa eso? Quiero que pienses lo que está diciendo Juan. En la antigüedad, y tú lo has leído posiblemente cuando Pablo le recuerda a Timoteo, dice, no tomes agua, sino mézclalo con un poco de vino. Cuando se preparaba el vino y se fermentaba, normalmente se diluía con agua, no se tomaba puro, sino que se diluía con agua. Lo que está diciendo Juan es que los hombres no hemos experimentado lo que es la ira de Dios pura. Tenemos la misericordia y la gracia, ha estado diluida para que no sintamos el impacto de la ira de Dios. Pero lo que está diciendo el ángel es que a partir de ahora, todo aquel que rechace el mensaje de Dios, prepárese, porque va a tomar el vino de la ira de Dios sin diluir, va a ir directo. Lo que quiere decir, familia, es que el evento más espantoso que tú te puedas imaginar no es nada. Y lo vamos a ver cuando se vacían esas copas. Vimos que primero fue que una tercera parte, se murió la tercera parte de esto, la tercera parte. Ahora cuando veamos las copas, es destrucción total. La ira de Dios pura es reservada, dice, para aquellos que han perdido la lealtad o nunca han sido leales al Cordero. Pero no solamente es eso, mira a qué lo asemeja. Dice el versículo 10, la segunda parte, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esa frase, fuego y azufre, básicamente la idea, otra vez Juan voltea al Antiguo Testamento y ve la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice, así como Sodoma y Gomorra fueron destruidas, así van a ser destruidos también aquellos que han recibido la marca. Ahora, muchas veces las personas piensan, bueno, te mueres y ya se acaba, ¿no? Yo creo que no hay nada después. Tú te moriste y ya se acabó, fin del mundo para ti. Bueno, no es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice allí. Al final del versículo 10, dice, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora, no significa que los ángeles y Jesús van a estar ahí como que huele, ¿no? ¿Qué se siente? No, imagínate tú del otro lado, siendo atormentado
viendo a Jesús, viendo a los ángeles y reconociendo que tú lo rechazaste públicamente también. Y dice que cuando estás allí, ¿cuánto va a durar? Dice verso 11, y el humo de su tormento sube, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Ahora, sabemos que es lectura apocalíptica, sabemos que hay símbolos, no significa que va a estar los hornos. ¿Alguien de ustedes conoce hornos en Obregón? Cuando van a la presa de Loviachi, ¿sí? Yo sé que tú sí. ¿Alguien de aquí de Hermosillo ha viajado a Obregón? Bueno, ese lugar Hornos es famoso porque hay hornos, hacen empanadas de calabaza. No se está refiriendo a que vas a ver los hornos humeando. Lo que te está diciendo es que el tormento no termina por los siglos de los siglos, dice allí. Y no solamente eso, lee la segunda parte del versículo 11. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nada que reciba la marca de su nombre. Jesús en Mateo 10:28 decía, no temas a los que matan al cuerpo. Es decir, no tengas miedo a los hombres. Teme, dice, más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No tengas miedo de los hombres, no pasa de que te maten. Pero teme a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Mateo 18:9 dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Hay algo que te estorba en tu vida, dice, deshazte de él. No literal, amados, ¿no? Me ha tocado ver personas que literalmente no se sacan ojos para cumplir el mandamiento. No está hablando literal. Está hablando de cuál es aquella cosa que te impide seguir al Señor. Quítala de tu vida, porque es mejor que entres perdiendo algo aquí a que pierdas la eternidad ganando algo aquí. Marcos 9:43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Otra vez, no es literal, por favor, pero el punto es este. Puedes ver a Jesús advirtiendo la gravedad de rechazar la gracia de Dios. Hay un hombre que se llama J.I. Packer. Él escribió un libro que se llama Conociendo a Dios. Dice lo siguiente: la ira de Dios en la Biblia es algo que los hombres eligen por sí mismos. Antes de que el infierno sea una experiencia infligida por Dios, es un estado por el cual el hombre mismo opta, retirándose de la luz que Dios ilumina en su corazón para guiarlo hacia sí mismo. Cuando Juan escribe, el que no cree en Jesús ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios, continúa explicando de la siguiente manera: y esto es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiere decir exactamente lo que dice. El acto decisivo de juicio sobre los perdidos es el medio de Jesucristo. Es el juicio que ellos mismos pasaron a sí mismos, rechazando la luz que viene a ellos en y por medio de Jesucristo. En último análisis, todo lo que Dios hace posteriormente en la acción judicial hacia el incrédulo, ya sea en esta vida o en más allá, es mostrarle y llevarlo a las implicaciones completas de la elección que ha hecho. La elección básica fue, y es simple, ya sea para responder a la convocatoria, venid a mí, tomad mi yugo sobre ti y aprende de mí, o no. Ya sea para salvar la vida, evitando la censura de Jesús y resistiendo su demanda de apoderarse de ella, o perderla, negándose a sí mismo, cargando la cruz, convirtiéndose en discípulo y dejando que Jesús tenga su propia manera disruptiva con uno. ¿A qué se refiere? Que el juicio final es solamente la consecuencia de la elección que tú y yo hayamos hecho aquí. Es muy sencillo. Vengan a mí. Ese es un camino. Y lo otro es, gana tu vida y pierde la eterna. ¿Cuál es la decisión
que estás tomando tú? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Si tú lees en Apocalipsis 22, te vas a dar cuenta de algo interesante. En el capítulo 22, ya para terminar el libro, hay en el versículo 10 una instrucción. Se aparece un ángel, Juan se atolondra, quiere adorarlo, el ángel le dice: aguanta, levántate, no hagas eso, también soy un siervo como tú. Y le dice el versículo 10: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y mira lo que dice el verso 11: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Te voy a leer como dice la Nueva Traducción Viviente: deja que el malo siga siendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. ¿A qué se refiere esto? Que la decisión que tú hayas tomado en esta tierra va a continuar en la eternidad. Eres inmundo, sigue siendo inmundo, y cuando el Señor regrese, ¿vas a ser santo? No, vas a seguir siendo inmundo. En esta vida, ¿tú has escogido ser santo? Ok, cuando el Señor venga, ¿sabes qué va a pasar? Vas a ser más santo. ¿Has decidido ser justo en esta vida? Cuando el Señor venga, ¿qué crees? Vas a tener justicia plena. Es consecuencia de tu elección aquí. Y familia, por eso es importante que tú compartas el Evangelio también. Porque la ira de Dios viene sin anestesia. La ira de Dios viene sin diluirse. Viene directa, viene pura sobre todos aquellos que están rechazando el día de hoy su mensaje. Y el asunto es, no hay otra opción. O escoges la vida o escoges la muerte. O escoges a Jesús el Cordero o escoges a la bestia, al dragón. No hay otra opción. ¿Qué implica esto para nosotros? Bueno, significa que tú y yo necesitamos soportar, como en el primer siglo, cuando los lectores de Juan leyeron esto y dijeron: aunque venga persecución, tienes que aguantar. Dice el Apocalipsis 14, verso 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y quiero que veas el contraste. Estos que han mantenido el testimonio, algunos han muerto por causa del testimonio. Dice: bienaventurados, son bien gozosos, son bien felices los que mueren en el Señor, porque ellos descansan de sus obras. Sus obras van con ellos, de hecho, lo que dice. En contraste, los que se marcaron la bestia y que podían vender y comprar en este mundo, que se la pasaron bomba. No, yo no batallo. La vida es bella, ¿no? Ahora, no quiere decir que la vida apesta, pero desde la perspectiva de Dios, la vida es injusta. La vida, tú puedes ver el dolor, el pecado, los estragos, la tragedia que vivimos los seres humanos. Pero a esto se refiere Jesús cuando dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Dice: estos que han adorado a la bestia van a estar en el horno de fuego que arde por siglos y siglos. Los que mueren en el Señor son bienaventurados, porque ellos van a descansar, dice el versículo 13. De aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, la lealtad, las decisiones que tú tomaste en esta vida para honrar al Señor se van contigo. No eres salvo por ellas, sino que esas continúan. Como te decía, eres justo, escogiste la justicia, vas a ser más justo. Escogiste la santidad, vas a ser más santo. Escogiste ser limpio, vas a ser más limpio. Aguanta. Se requiere paciencia de los santos. Esto significa básicamente que el pueblo de Dios, dice, tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo los mandamientos
y manteniendo la fe en el Señor Jesús. A final de cuentas, otra vez, adoración. ¿A quién vas a adorar? Y como decíamos ahorita, no hay otro camino. No hay otro camino. Solamente por medio de Jesús, el Cordero que fue inmolado, es que tú y yo podemos huir de la ira venidera. Cuando comenzó la predicación de Jesucristo, cuando predicaba Juan el Bautista, a la gente religiosa, ¿qué les decía? Hipócritas. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Tú y yo, el día de hoy, conocemos que hay un camino y solamente por medio de Jesús es que podemos ser salvos de esa ira. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.